Hace días que no nos veíamos y ya se sentía esa ausencia que solo la comunidad de fe sabe reconocer. Qué alegría volver a encontrarnos como hermanos, reunidos en torno a lo más importante que tenemos como creyentes, la Santa Eucaristía, la Santa Misa, ese momento en el que el cielo y la tierra se abrazan en un mismo acto de amor. Y es hermoso cuando la Iglesia nos invita a recordar a los fieles difuntos, porque este no es un recuerdo triste sin sentido, sino una memoria llena de fe. Hay personas que partieron de este mundo y fueron realmente olvidadas, no porque hayan dejado de existir en la presencia de Dios, sino porque dejaron de existir en la memoria de los vivos. Y ese olvido es una forma silenciosa de muerte, porque los verdaderos muertos no son solos los que han partido, sino aquellos que han sido borrados del corazón y de la oración. Pero también hay otra realidad profundamente esperanzadora. Aquellos que partieron en la fe no han desaparecido, no se han perdido en la nada. Son como ángeles que Dios nos regaló por un tiempo y que ahora continúan acompañándonos desde otra dimensión. La fe nos dice que siguen cerca, que siguen cuidando, que siguen intercediendo, que siguen caminando con nosotros aunque no los veamos. Por eso hoy los recordamos con paz, con gratitud y con amor. No como una despedida definitiva, sino como una comunión que se transforma. Ellos siguen presentes en nuestra historia, en nuestra oración y en la memoria del corazón creyente. Y en este contexto, quiero compartir con ustedes 3 ideas sencillas y una historia que nos ayude a iluminar el sentido profundo de la vida, del sufrimiento y de la esperanza. La primera idea la encontramos en la lectura del libro de Job. Todos conocemos su historia, la de un hombre justo, un hombre bendecido, un hombre que parecía tenerlo todo y que de repente lo pierde todo. Job es recordado como el hombre de la paciencia, no porque su vida fuera fácil, sino porque su fe fue puesta a prueba de una manera extrema. De un momento a otro su vida se derrumba, lo pierde todo, sus bienes, su salud, su estabilidad, incluso su familia. Y esto nos recuerda algo muy humano. ¿Cuántas veces también nosotros hemos sentido que la vida se nos voltea sin explicación? ¿Cuántas veces alguien puede decir, si yo estaba bien, ¿por qué ahora todo se complicó? En medio de su dolor, Job es juzgado incluso por sus amigos, que intentan explicar su sufrimiento como consecuencia de algún pecado oculto. Pero la realidad es otra. No siempre el sufrimiento es castigo, no siempre la pérdida es consecuencia directa de una culpa. Y es ahí donde aparece la grandeza de Job, porque cuando lo ha perdido todo, incluso cuando parece que ya no le queda nada, descubre algo que nadie le puede quitar. Dios sigue con él, y en medio de su dolor, Job pronuncia una de las afirmaciones más poderosas de toda la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive. Esa frase cambia todo, porque Job entiende que puede perderlo todo, menos la presencia de Dios. Puede perder la salud, puede perder los bienes, puede perder incluso lo que más ama, pero no pierde a Dios. Y esa es también la esperanza que hoy sostenemos nosotros por nuestros seres queridos que han partido. Ellos, en su tránsito, pudieron haber hecho suya esa misma confesión. Yo sé que mi Redentor vive, y si murieron en esa fe, entonces no están perdidos, sino encontrados en Dios. Esa es la primera gran enseñanza. La verdadera riqueza del ser humano no está en lo que tiene, sino en quien lo sostiene cuando todo se pierde. La segunda idea nos lleva a una expresión profundamente consoladora. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Esta afirmación nos cambia la manera de mirar la muerte, porque nos dice algo esencial. Nuestros seres queridos no están en el vacío, no están en el abandono, no están en la nada, están en las manos de Dios.
y si están en las manos de Dios, están en el mejor lugar posible. Un alma justa es aquella que ha intentado vivir conforme a Dios, que ha buscado el bien, que ha caminado con fe, incluso con debilidades, pero con sinceridad de corazón. Y si esa persona que amaste vivió así, entonces no hay motivo para desesperación, sino para confianza. Porque estar en las manos de Dios significa estar en manos de amor, de misericordia, de paz. Allí no hay dolor, no hay lágrimas, no hay sufrimiento. Allí todo es plenitud. Y aunque a nosotros nos duela la ausencia, la fe nos invita a transformar ese dolor en esperanza. No es un adiós definitivo, es una transformación del vínculo. Es un amor que no termina, sino que cambia de forma. La tercera idea comienza con una invitación muy profunda del Evangelio. No se inquiete su corazón, no pierdan la paz. Y aquí aparece una pregunta que todos en algún momento nos hacemos. ¿Cómo se logra no perder la paz en medio de las dificultades? La respuesta del Señor es sencilla y a la vez exigente. Crean en mí, porque la paz no es ausencia de problemas. La paz es presencia de confianza. Y esa confianza nace de creer que Dios va delante de nosotros, que Él abre el camino, que Él prepara el terreno incluso cuando nosotros no entendemos lo que está pasando. Jesús nos recuerda algo esencial. Voy a prepararles un lugar. Es decir, no caminamos hacia lo desconocido, caminamos hacia un destino preparado por el amor de Dios. Y esa certeza es la que sostiene el corazón en medio del dolor, de la incertidumbre y de la ausencia. Y esa misma confianza es la que nos permite seguir caminando incluso cuando la vida parece oscura, cuando el corazón no entiende lo que los ojos están viendo. Porque la fe no elimina el dolor, pero sí le da dirección al dolor. Lo convierte en camino, lo transforma en proceso, lo vuelve esperanza. Jesús no promete que no habrá dificultad. Lo que promete es que no estaremos solos en medio de ella. Y eso cambia completamente la forma de vivir cualquier prueba. Quiero detenerme ahora en una pequeña historia que ilumina esta enseñanza de manera muy concreta. Hace muchos años, mientras trabajaba como voluntario en un hospital, conocí a una niña llamada Liz que sufría una enfermedad muy grave. Su única posibilidad de sobrevivir era una transfusión de sangre proveniente de su hermano menor, un niño de apenas 5 años que ya había superado la misma enfermedad y tenía los anticuerpos necesarios. El médico habló con el niño, le explicó la situación con cuidado y le preguntó si estaría dispuesto a donar su sangre para salvar a su hermana. El niño dudó por un instante. Era pequeño, no comprendía del todo la dimensión del acto, pero finalmente, después de respirar profundo, aceptó. Durante la transfusión, el niño estaba acostado junto a su hermana, tranquilo, incluso sonriente. Todo parecía ir bien. La niña comenzaba a mejorar, su color regresaba, la vida volvía a su rostro. Pero de repente, el niño cambió su expresión, se puso pálido, dejó de sonreír y miró al médico con miedo. Con una voz temblorosa preguntó: «Doctor, ¿a qué hora voy a empezar a morir?». El niño había entendido mal. Creía que donar su sangre significaba perder la vida. Pensaba que al dar algo de sí mismo estaba entregando su existencia, y aún así lo había hecho. Esa historia nos deja 3 verdades profundas que podemos llevar al corazón. La primera es que muchas veces el verdadero amor implica entrega, incluso cuando no entendemos completamente lo que estamos haciendo. Dar vida a otro puede implicar sacrificio, pero no necesariamente destrucción. La segunda es que en la fe cristiana la entrega nunca es pérdida definitiva. Lo que se entrega por amor nunca se desperdicia, siempre produce fruto, siempre genera vida, siempre deja huella. Y la tercera es que esta historia nos ayuda a comprender algo más grande aún.
lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él sí entregó su vida plenamente, conscientemente, sin confusión, sin error, y lo hizo para que nosotros viviéramos. Su entrega no fue un malentendido, fue un acto de amor absoluto. Murió para darnos vida y vida en plenitud. Por eso, cuando recordamos a los difuntos, no los recordamos desde la desesperación, sino desde la esperanza. Porque la muerte, iluminada por Cristo, deja de ser un final absoluto y se convierte en un paso hacia la plenitud. La muerte no tiene la última palabra, la tiene Dios. Y en ese sentido hay 3 reflexiones sencillas que quiero dejarles en el corazón. Primero, morir no es desaparecer, es entregar la vida. Es pasar de una forma de existencia a otra, como quien cruza una puerta hacia una realidad mayor. Segundo, la muerte de Cristo nos abre el camino. Su cruz y su resurrección no son solo un recuerdo, son una promesa cumplida que nos incluye a todos. Y tercero, recordar a los difuntos es un acto de amor, no de tristeza. Es traerlos a la memoria con gratitud, reconociendo que lo que fueron para nosotros no se pierde, sino que se transforma en recuerdo vivo, en herencia espiritual, en vínculo que no se rompe. Por eso, la invitación hoy es a mirar la vida con más profundidad, a no quedarnos solo en lo visible, en lo inmediato, en lo que duele, sino a ver también lo que permanece, lo que trasciende, lo que Dios sostiene en silencio. Cierra tus ojos por un momento, si puedes, y hazte una pregunta sencilla pero decisiva. ¿Para qué me trajo Dios hoy aquí? Tal vez para recordar a alguien que amas. Tal vez para sanar un duelo que no has terminado de procesar. Tal vez para comprender que esa persona que partió no está perdida, sino sostenida en las manos de Dios. Y si logras creer eso, entonces algo cambia dentro de ti. El dolor no desaparece, pero se ordena. La tristeza no se borra, pero se ilumina. Y la paz comienza a abrirse paso. Porque quien está en las manos de Dios no está en el olvido. Está en la eternidad del amor. Y cuando esa verdad comienza a sentarse en el corazón, la vida cambia de perspectiva. Ya no miramos la existencia como una suma de pérdidas y ganancias, sino como un camino en el que Dios va actuando incluso en lo que no entendemos. Porque hay momentos en los que la vida no se explica, se atraviesa, se confía, se entrega. Por eso el Evangelio nos lleva a una imagen muy profunda, la enfermedad del amigo de Jesús, Lázaro. Un hombre cercano, querido, alguien que forma parte de su círculo íntimo. Y de repente, la noticia, está enfermo. La reacción humana esperaría una respuesta inmediata, una intervención rápida, una solución sin demora. Pero Jesús responde con una frase que desconcierta. Esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Aquí aparece una de las claves más importantes de la fe. No todo lo que duele está destinado a destruirnos. Hay situaciones que no son finales, sino procesos. Momentos que no son cierre, sino transformación. Muchas veces el ser humano interpreta la dificultad como derrota, pero Dios la interpreta como oportunidad de revelación. Nosotros vemos pérdida, pero Dios ve propósito. Nosotros vemos caos, pero Dios ve un orden que todavía no comprendemos. Y esto es crucial para la vida espiritual. No todo lo que se rompe está perdido. No todo lo que se sacude está condenado. No todo lo que se detiene está muerto. A veces Dios permite que la vida se mueva, que el piso se inestabilice, que nuestras seguridades se cuestionen, no para destruirnos, sino para reubicarnos, para recordarnos que no somos autosuficientes, que no lo controlamos todo, que necesitamos volver al centro, porque cuando el ser humano cree que lo tiene todo bajo control, se aleja de la dependencia de Dios. Y cuando se aleja de Dios, pierde perspectiva. Por eso,
A veces, el movimiento de la vida es también una forma de misericordia. Jesús lo deja claro. Todo lo que sucede, si está en las manos de Dios, tiene un propósito. Y ese propósito no es siempre evidente en el momento, pero se revela después. En el caso de Lázaro, lo que parecía ausencia se convierte en manifestación de gloria. Lo que parecía final se convierte en inicio. Lo que parecía pérdida se convierte en testimonio. Y eso nos enseña algo muy importante. Cada experiencia humana puede convertirse en un lugar donde Dios se manifiesta. Pero hay una segunda idea que surge de este mismo pasaje y que toca profundamente la vida interior. Jesús llega y el Evangelio dice algo muy fuerte. Él se conmueve, no es indiferente, no es distante, no observa el dolor como un espectador frío, se involucra, se afecta, se duele. Y en ese contexto surge una pregunta poderosa. ¿Dónde lo habéis puesto? Esa pregunta no es solo sobre Lázaro, es una pregunta sobre nosotros. Porque hay momentos en los que la vida nos lleva a enterrar cosas dentro de nosotros mismos. No solo personas, sino también sueños, esperanzas, valores, alegrías. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir con cosas sepultadas en el alma, alegría enterrada, paz enterrada, confianza enterrada, fe enterrada, incluso identidad enterrada. Entonces la pregunta de Jesús se vuelve personal. ¿Dónde has puesto lo que antes te daba vida? ¿Dónde enterraste lo que te hacía ser tú? Porque hay personas que siguen viviendo físicamente, pero interiormente han perdido partes esenciales de sí mismas. Se han acostumbrado a funcionar, pero han dejado de vivir plenamente. Y el Evangelio invita a una revisión profunda del interior, a mirar hacia adentro con honestidad, a identificar qué cosas necesitan ser rescatadas, restauradas, devueltas a la vida. No se trata solo de recordar el pasado, sino de recuperar lo esencial que se ha perdido en el camino. Y aquí aparece la tercera idea de este pasaje. Jesús llega al lugar del sepulcro y da una orden concreta. No es una sugerencia, no es una reflexión, es una acción directa. Quiten la piedra. Esa piedra representa todo lo que bloquea la vida, todo lo que impide el movimiento de Dios, todo lo que separa la realidad de la muerte de la posibilidad de la vida. Y esa piedra puede tener muchas formas: resentimiento, miedo, orgullo, heridas no sanadas, relaciones rotas, decisiones que nos han alejado de la luz. Jesús no resucita a Lázaro sin antes pedir que se quite la piedra, porque la vida no entra donde no se abre espacio, y esto es profundamente actual. Muchas veces queremos cambio, pero sin remover lo que lo impide. Queremos transformación, pero sin abrir el corazón. Queremos vida nueva, pero manteniendo los bloqueos antiguos. Después de quitar la piedra, Jesús pronuncia una palabra sencilla pero definitiva: sal fuera. Y esa voz atraviesa la muerte, atraviesa el silencio, atraviesa lo imposible, porque la palabra de Dios no se detiene ante ninguna barrera. Pero antes de ese milagro exterior, hay un proceso interior: reconocer, abrir, soltar, dejar que Dios actúe. Por eso esta enseñanza es tan profunda. No es solo sobre Lázaro, es sobre todos nosotros, porque cada uno en algún nivel necesita escuchar esa voz que llama a salir de lo que nos encierra, de lo que nos limita, de lo que nos apaga. Y esa voz sigue resonando hoy. Esa voz que dice: sal fuera, no ha dejado de resonar. No pertenece solo a un momento del pasado, sino que sigue siendo una invitación constante para el corazón humano. Porque no siempre la muerte es física, muchas veces es interior, silenciosa, progresiva. Hay personas que caminan, trabajan, hablan, cumplen rutinas, pero dentro de sí sienten que algo se apagó. Y es ahí donde el mensaje del Evangelio se vuelve actual. Dios no se ha olvidado de lo que parece perdido.
Dios sigue llamando a la vida lo que nosotros ya dimos por terminado. Pero ese llamado no actúa sin respuesta. Hay una cooperación necesaria del ser humano. Primero, quitar la piedra. Luego, escuchar la voz. Y finalmente, responder. Y esa respuesta es salir. Salir de lo que encierra, de lo que limita, de lo que impide respirar espiritualmente. Salir de estructuras internas que se han vuelto tumbas. El miedo constante, la culpa que no se suelta, el resentimiento que se alimenta, la tristeza que se vuelve identidad. Jesús no fuerza la salida, la invita, porque la libertad siempre requiere decisión, y en ese proceso hay una verdad que se repite una y otra vez en toda la Escritura. Dios no trabaja en medio del cierre absoluto, sino en medio de la apertura del corazón humano. Por eso, cuando la piedra se quita, el milagro se hace visible. Pero el milagro ya había comenzado antes, en lo invisible. Ahora bien, este Evangelio también nos deja una enseñanza que va más allá del evento mismo de Lázaro. Nos muestra cómo Dios actúa en la vida humana en general, no siempre con respuestas inmediatas, no siempre con explicaciones claras, pero siempre con propósito. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta aceptar. El tiempo de Dios no coincide con nuestro tiempo. Lo que para nosotros es retraso, para Dios es preparación. Lo que para nosotros es silencio, para Dios es construcción. Por eso la fe madura no es la que exige respuestas rápidas, sino la que aprende a confiar incluso cuando no entiende. Y en medio de este camino aparece una reflexión profundamente personal. Todos tenemos piedras que necesitamos mover. Piedras que no son físicas, pero que pesan más que cualquier objeto material. Piedras emocionales, espirituales, relacionales. Piedras que bloquean la paz, que impiden el crecimiento, que frenan la vida interior. Y muchas veces esas piedras no están fuera, están dentro. Son decisiones no sanadas, heridas que no se han perdonado, palabras que todavía duelen, historias que siguen abiertas en el corazón. Jesús no ignora esas piedras, las señala con claridad. Quiten la piedra, es decir, asuman la responsabilidad de abrir espacio para la vida, porque Dios no puede llenar lo que nosotros nos negamos a abrir. Después de ese momento, el Evangelio nos muestra algo todavía más profundo. La transformación no es solo individual, también es comunitaria, porque cuando Lázaro sale, no sale solo hacia su propia vida, sino que se convierte en signo para todos los presentes. Su vida restaurada se convierte en testimonio. Su historia deja de ser privada y pasa a ser pública. Y esto nos enseña que lo que Dios hace en una vida nunca es solo para esa vida, sino también para inspirar a otros. Ahora bien, este mismo principio se refleja en la manera en que nosotros vivimos la fe. No se trata solo de creer internamente, sino de permitir que esa fe tenga efectos visibles en nuestra forma de vivir, de hablar, de relacionarnos, porque la fe auténtica siempre deja huella. Y es en este punto donde el mensaje del Evangelio se conecta con nuestra realidad más cotidiana, la necesidad de revisar qué estamos alimentando dentro de nosotros, porque lo que no se revisa se acumula, y lo que se acumula sin sanarse termina convirtiéndose en peso. Jesús, al pedir que se quite la piedra, está invitando a una limpieza interior profunda, no superficial, no momentánea, sino real. Y esa limpieza no es solo emocional, también es espiritual. Es una reorganización del interior para que la vida de Dios pueda fluir sin obstáculos. Por eso, el proceso de resurrección en el Evangelio no es solo un milagro externo, sino una enseñanza interna. Es una pedagogía del alma. Dios no solo quiere sacar a Lázaro de la tumba, quiere enseñarle a la gente que la vida siempre puede comenzar de nuevo cuando Él interviene. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable.
¿Qué áreas de nuestra vida necesitan escuchar hoy ese sal fuera? No siempre es fácil responderlo, porque implica reconocer lo que hemos guardado, lo que hemos escondido, lo que hemos evitado enfrentar. Pero el Evangelio no busca comodidad, busca verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre libera. Por eso este pasaje no es solo una narración antigua, es un espejo que nos muestra dónde estamos detenidos, dónde estamos encerrados, dónde necesitamos movimiento. Y también nos muestra algo más, que la voz de Dios no ha perdido poder, sigue teniendo la misma autoridad, sigue siendo capaz de llamar a la vida lo que parece perdido.